En este primer capítulo conoceremos a Laura Vega, una joven decidida y empática que, tras meses de trabajos temporales en Sevilla, ha aceptado por fin el puesto de niñera en la imponente mansión de la familia Ramírez, enclavada en las colinas de Andalucía. El día amanece cálido, y el aroma de azahares invade el aire mientras Laura conduce por la carretera flanqueada de olivos hasta llegar a la enorme verja de hierro forjado. El sonido seco de la grava bajo los neumáticos y el canto lejano de las cigarras anuncian su llegada. Al detener el coche, respira hondo. Sabe que hoy comienza un reto mayor que cualquier otro: reconectar a un niño con la vida y, quizás, redescubrir la suya propia. Al cruzar el umbral, el vestíbulo la recibe con un frío discreto, contrastante con la luz dorada que aún entra por los ventanales altos. A sus pies, un suelo de mármol crema refleja el contorno de una gran lámpara de araña que permanece apagada, como si nadie hubiera osado encenderla desde hace tiempo. A la izquierda, un piano de cola desencorda sus teclas en un silencio de siglos, y a la derecha, una escalera de madera pulida se curva hacia los pisos superiores, invitando a explorar pasillos donde los retratos familiares parecen observar cada paso. De pronto, aparece doña Matilde, la ama de llaves, una mujer de porte impecable, vestida con un traje oscuro y una bufanda de hilo, cuyos movimientos son precisos y medidos. Sin pronunciar palabra, la toma del brazo y la conduce por un pasillo tapizado en burdeos, donde cada cuadro muestra rostros serios y miradas profundas. El murmullo de sus tacones es el único sonido mientras avanzan hacia el despacho principal. Antes de abrir la puerta, Matilde murmura: «Don Juan la espera, Mateo está en su habitación. Esta noche solo habrá una breve presentación. Mañana a las 8, desayuno en el solarium». Al empujar la puerta de roble, Laura entra en un ambiente solemne. Un escritorio de caoba domina el espacio, flanqueado por estanterías repletas de libros encuadernados en cuero y pergamino. Tras el escritorio, don Juan Ramírez, un hombre alto de cabellos plateados en las sienes, la observa con ojos azules que destilan cansancio y una tristeza contenida. Con un gesto cortés, inclina la cabeza y dice: «Señorita Vega, bienvenida. Gracias por aceptar este desafío». La voz, grave y pausada, resuena en la estancia como un eco de esperanza antigua. «Es un honor, señor Ramírez», responde ella, esforzándose por controlar el temblor de sus manos. «Haré todo lo posible por ayudar a Mateo». Don Juan asiente, tras un breve silencio cargado de significado, confiesa: «Hace un año perdimos a su madre en un accidente. Desde entonces, nuestro hogar ha vivido en un silencio que duele cada día». Mateo casi no habla, se refugia en su cuarto con sus muñecos y sus cuentos. «Necesito a alguien que le devuelva la confianza, alguien que le demuestre que la vida aún merece una sonrisa». En ese instante, un sollozo apagado brota desde el pasillo. Don Juan se vuelve, y al retirar la mano del pomo, aparece Mateo, un niño menudo, de rizos oscuros y ojos grandes, melancólicos, que estrecha con fuerza un conejito de peluche desgastado. Se detiene en el umbral, temblando ligeramente, antes de quedarse en silencio. «Mateo, esta es Laura», presenta su padre. «Ella te ayudará a recordar los días felices». El niño alza la mirada, la fija en Laura y, tras un largo parpadeo, pregunta con voz tenue: «¿Tú me ayudarás a recordar a mamá?». Laura siente un nudo en el pecho y se arrodilla frente a él. Con delicadeza, toma su mano diminuta. «Sí, Mateo», responde con ternura. «Juntos recordaremos los momentos bonitos y aprenderemos a crear recuerdos nuevos». El padre exhala aliviado y susurra para sí mismo: «Gracias». Matilde reaparece con una carpeta de tonos sobrios y la extiende a Laura. Aquí tiene las instrucciones para el cuidado personal de Mateo, los horarios de sus lecciones de música y los detalles de la rutina diaria. El solarium estará disponible mañana para el desayuno y la primera clase de piano. Laura hojea la carpeta, memorizando cada punto, consciente de que su labor irá más allá de vestir y alimentar a un niño. Implica curar un corazón infantil acongojado por la pérdida. Al despedirse, don Juan le regala un consejo que queda grabado en su mente:
Sea paciente, mantenga la calma y escuche más de lo que hable. Mateo se abre solo con quien demuestra interés genuino. Con esas palabras como guía, Laura se dirige a su habitación, en la misma planta baja. El corredor, iluminado por suaves lámparas de pared, parece extenderse interminable hasta la puerta marcada con un discreto letrero: Vega. Doña Matilde coloca la llave de plata en un cojín de terciopelo granate y dice: mañana, puntual a las 7. Le deseo buenas noches. Laura toma la llave, la estudia un instante y entra. La habitación es sencilla. En el centro, una cama con dosel de hierro forjado, a un lado un escritorio con vista al jardín, donde los naranjos asoman sus flores blancas, y enfrente un pequeño armario de madera. Sobre la mesilla, un sobresellado con lacre rojo y sus iniciales. Con manos aún algo nerviosas, rompe el sello y lee la nota breve: confío en usted. Juan Ramírez. Esas palabras la reconfortan, le insuflan determinación. Se acerca al ventanal y siente la brisa nocturna cargada de jazmín y salmarina, pues la propiedad se extiende hasta un acantilado frente al Mediterráneo. Cierra los ojos y, con paso firme en su corazón, repite en voz baja: mañana empezaré a reconstruir no solo un hogar, sino un alma perdida. Con ese propósito, apaga la lámpara y se entrega al sueño, preparada para enfrentar el reto que el amanecer traerá consigo. Al despuntar el alba, Laura Vega abrió los ojos al amanecer que pintaba de oro las colinas de Andalucía. Afuera, los naranjos exhalaban un aroma fresco, y el canto de los mirlos se colaba por el ventanal entreabierto. Con cuidado para no despertar a nadie, se incorporó en la cama y repasó mentalmente las impresiones del día anterior. La mirada expectante de don Juan Ramírez, el temblor en la voz de Mateo al hablar de su madre, la nota sellada confío en usted. Aquellas palabras palpitaban en su mente como un recordatorio constante de la responsabilidad que había asumido. Se vistió con el uniforme impecable, ajustó la playera y la falda con botones dorados, y salió al pasillo cuyos muros ornados en tonos granate absorbían el murmullo de sus pasos. Al llegar al solarium, notó que las puertas de cristal estaban entreabiertas, dejando pasar rayos de sol que trazaban sombras geométricas sobre el suelo de terracota. El espacio conservaba un aire de invernadero antiguo: macetas de cerámica con helechos y begonias, jardineras de mimbre y un piano de cola cuya tapa descansaba como un ataúd de sueños musicales. Laura se acercó al piano y dejó sobre él una lámina con el dibujo de un dragón que Mateo había hecho la tarde anterior. Ello le serviría de puente para iniciar la conversación. En una mesita baja, halló a Mateo sentado, con la espalda encorvada y el ceño fruncido, concentrado en perfilar la última espada de un caballero. Al sentir sus pasos, levantó la vista y trazó una tímida sonrisa. Laura colocó junto a él el desayuno: rodajas de melón dulcísimo, trozos de mango jugoso, galletas integrales horneadas en casa y un vaso de zumo de naranja recién exprimido. Él aceptó el melón con lentitud, evaluando cada bocado como un tesoro, mientras ella aprovechó para preguntarle: ¿te gustaría que hoy el caballero rescate a un dragón en lugar de luchar contra él? Mateo asintió con un destello de brillo infantil en los ojos, y tomó un trozo de mango que sostuvo entre los dedos con especial cuidado. Cuando terminó de comer, doña Matilde irrumpió con un platito de sopa de verduras y pan de pueblo. Laura ayudó a Mateo a sostener la cuchara, felicitándolo por cada intento exitoso. El ambiente se llenó de una calma protectora, rota solo por el suave chisporroteo del aceite en la sartén, proveniente de la cocina contigua. De pronto, don Juan apareció en la puerta del solarium, con el rostro compungido pero sereno, y asintió levemente al ver la escena. Ni él ni Laura pronunciaron palabra, bastó un intercambio de miradas para compartir el alivio por aquel pequeño avance. Tras el almuerzo, Matilde condujo a Laura y a Mateo por el ala sur de la mansión. Atravesaron un corredor adornado con tapices que representaban escenas de vendimia y fiestas populares, hasta llegar a la sala de juegos. Allí, estanterías de madera clara albergaban rompecabezas, bloques de construcción y tizas de colores. Mateo se lanzó hacia un rincón donde había piezas magnéticas para armar castillos. Laura le sugirió construir murallas capaces de contener la tristeza,
y juntos levantaron torres y almenas imaginarias. Con cada pieza encajada, el niño musitaba instrucciones de estrategia, como si planeara una defensa contra la melancolía. A media tarde, Laura propuso una pausa creativa. Ambos se sentaron en el suelo y sacaron un cuaderno especial de tapas azules. Invitó a Mateo a dibujar un recuerdo de su madre, y él garabateó una mujer sonriente que sostenía un globo rojo. Con mano firme, Laura añadió detalles: flores menudas en el fondo, un sol radiante. Después, escribió con tinta negra la frase «Mamá siempre estará en nuestro corazón». Al leerla, el niño levantó los ojos y dibujó un corazón palpitante, y ambas figuras se fundieron en un abrazo de líneas y colores. Cuando llegó la señora Carmen con su piano portátil, Laura acompañó a Mateo hasta el solarium. Las teclas blancas y negras brillaron al tacto del niño, cuyos primeros acordes sonaban vacilantes pero llenos de voluntad. La melodía sencilla pareció abrir grietas en su reserva emocional, y al terminar la lección, Mateo aplaudió y soltó una carcajada breve, tan pura que resonó como campanillas. La maestra de música lo elogió, y Laura se sintió orgullosa. Aquel sonido alegre confirmaba que la música comenzaba a sanar. Al caer el crepúsculo, Laura regresó a su habitación con el cuaderno de recuerdos en el bolso. Junto al velador vio el sobre sin remitente, sello idéntico al anterior. Con mano firme, lo abrió y descubrió unas palabras manuscritas. Recuerda preservar tu privacidad. No te involucres demasiado. La voz de quien quiera que lo hubiese escrito sonaba distante y protectora a la vez. Laura guardó la nota en el bolsillo y antes de dormir, repasó mentalmente cada gesto del día. Las migas de melón compartidas, el murmullo de estrategias en la sala de juegos, las notas musicales recuperadas. Mientras la luna emergía sobre el Mediterráneo, iluminando el techo artesonado de su habitación, Laura comprendió que su misión era más compleja de lo que imaginaba. Debía guiar a Mateo, proteger su inocencia y, al mismo tiempo, desentrañar secretos que aún dormitaban en los pasillos oscuros de la mansión Ramírez. Con ese pensamiento, respiró hondo, cerró los ojos y se sumió en un sueño cargado de esperanzas para el día siguiente. En la tercera jornada, Laura Vega despertó con la determinación de profundizar en la historia de la mansión Ramírez. Tras el desayuno en el solarium con Mateo, donde el niño compartió un trozo de bizcocho de yogurt y rió al escuchar la promesa de construir castillos de cartón esa tarde, Laura decidió recorrer los pasillos menos transitados. Quería encontrar cualquier señal de aquel susurro que Mateo mencionó en el jardín, y descubrir si existían espacios ocultos donde pudieran refugiarse memorias antiguas. Con pasos sigilosos, partió desde el ala oeste, donde las ventanas daban al acantilado y al Mediterráneo, y giró hacia un corredor estrecho cuyas puertas de madera estaban decoradas con relieves de hojas de parra. La primera puerta que halló, del lado izquierdo, se abrió con un leve chirrido para revelar un estudio lleno de fotografías en sepia, marcos dorados y un escritorio cubierto de papeles amarillentos. Entre ellos, encontró un recorte de diario fechado hace 20 años, que relataba la desaparición de un arquitecto local y aludía a un escándalo vinculado con contratos millonarios. Al ver su nombre, Ramírez, escrito en el pie de foto junto a otro apunte borrado, Laura sintió un nudo en el estómago. Aquella familia guardaba secretos más oscuros de lo que imaginaba. Decidida a verificar la veracidad de aquella información, examinó los documentos con cuidado. Aparecían cifras, planos y firmas que sugerían sobornos y encuentros clandestinos. Quizá era la razón por la que don Juan había insistido en la confidencialidad absoluta. Antes de poder hojear más, escuchó un susurro al otro lado de la puerta principal del corredor. Voces amortiguadas que intercambiaban palabras como favor, deudas y plazo. Laura contuvo la respiración, y al asomarse con prudencia, vio a doña Matilde conversando con una figura encapuchada, justo frente a un panel oculto en la pared. La escena se desarrollaba en penumbra. La luz titilaba desde un candelabro con velas casi consumidas, y cada palabra se perdía entre las sombras. Aunque no alcanzó a distinguir el rostro del visitante, captó la frase definitiva: el plazo vence al anochecer. Si no cumples, expondré todo. La voz de Matilde sonaba neutra, casi resignada.
Tras un silencio tenso, la figura se retiró y Matilde dejó caer un suspiro antes de golpear 2 veces el panel, que se deslizó mostrando una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. Mientras Matilde introducía un objeto metálico en la caja y giraba la llave, Laura retrocedió con disimulo. Cada latido le martillaba los oídos, consciente de haber descubierto una pieza esencial de la trama. La servidumbre estaba implicada en un chantaje desconocido, y el futuro de la familia dependía de un momento decisivo. Con cautela, volvió sobre sus pasos y se refugió en la biblioteca principal, un salón circular cuyas estanterías se alzaban hasta el techo. Allí, se ocultó tras un sillón tapizado de terciopelo bordó y encendió una linterna pequeña que guardaba en el bolso. Desde su posición, observó cómo doña Matilde volvía a su rutina, cerrando el panel con naturalidad y cubriéndolo con un retrato de tiza que mostraba a un antepasado Ramírez. La mujer se alejó, murmurando para sí: «Esto no puede salir mal». El corazón de Laura latía con fuerza, y supo que debía actuar con inteligencia. Revelar aquel secreto pondría en peligro a Mateo y a ella misma, pero ignorarlo condenaría a la familia a un futuro regido por la extorsión. Con el murmullo de la biblioteca como telón de fondo, Laura pensó en su próximo paso. Debía informar a don Juan, pero sin alarmarlo, y asegurarse de que el niño permaneciera fuera de cualquier peligro. Guardó la linterna y el recorte del diario en una carpeta discreta, deslizó el panel de nuevo y salió de la estancia con rostro imperturbable. En el corredor, respiró hondo y retomó su camino hacia el solarium, donde la luz de media tarde llenaba el aire de promesas de reconstrucción. Aquella tarde, durante la clase de piano, Laura observó a Mateo interpretar las primeras notas de una melodía infantil. Cada pulso musical parecía encerrar un pacto de esperanza, y ella comprendió que, pese al chantaje y al miedo, aún quedaba un resquicio para la alegría. Al despedirse de la señora Carmen, agradeció la lección y prometió seguir fomentando el interés del niño por la música. Luego, con paso firme, regresó al despacho de don Juan mientras el crepitar de las olas multicolor se oía a lo lejos. Al atravesar el vestíbulo principal, encontró a don Juan revisando antiguos planos sobre una mesa auxiliar. Le entregó la carpeta sin titubear, y sus ojos pasaron del asombro a la preocupación. Con voz grave, le dijo: «Debemos planificar con cautela. Esta información podría salvarnos o hundirnos». Laura asintió, sabiendo que aquel descubrimiento había cambiado el rumbo de su misión. Ya no se trataba solo de curar el corazón de Mateo, sino de proteger a la familia entera de las sombras que acechaban desde el pasado. Mientras el sol se hundía tras las colinas, y la mansión Ramírez se teñía de oro y escarlata, Laura y don Juan trazaron juntos las primeras líneas de un plan para enfrentar el chantaje. Ambos comprendieron que el tiempo apremiaba, y que, al otro lado del silencio, se libraba una batalla donde estaba en juego algo más valioso que el dinero: la dignidad y el futuro de un niño que apenas comenzaba a redescubrir la esperanza. En la mañana del cuarto día, Laura Vega despertó con la determinación de seguir adelante con el plan que ella y don Juan habían bosquejado la noche anterior. Después de un desayuno ligero en el solarium con Mateo, donde el niño compartió risas al ponerse gafas de sol de juguete, Laura se despidió de él con un beso en la frente y se dirigió al despacho de don Juan, cargando la carpeta con los documentos hallados en el estudio secreto. Al entrar, halló al señor Ramírez frente a un pizarrón portátil, donde ya había empezado a trazar esquemas y posibles fechas límite para contrarrestar el chantaje de Matilde. «He revisado esto», comenzó don Juan, «y debemos actuar con cautela. Primero, aseguraré la protección legal de la familia. Contactaré a nuestro abogado, don Alonso, para blindar los contratos y que las cláusulas de extorsión carezcan de validez. Mientras tanto, quiero que tú localices la llave de la caja fuerte de Matilde. Si logramos recuperar lo que ella guarda, podremos presionarla para que detenga la amenaza». Laura asintió, consciente de la importancia de ese paso. En ese momento Matilde apareció en el umbral con 2 tazas de café y un plato de escones calientes. Al verla, cambió su expresión, mostrándose amable. «Buenos días, señorita Vega», dijo. «Pensé que querría algo para llevar a la oficina de don Juan». Laura tomó la taza, agradecida, y sintió latir su corazón con fuerza.
Sabía que debía ganarse su confianza para conseguir la llave. Mientras bebían un sorbo de café, prolongó la conversación. Gracias, Matilde. Por cierto, don Juan me comentó que la caja fuerte de usted está en el estudio junto a sus pergaminos. Me gustaría revisarla para organizar mejor los archivos. Matilde ladeó la cabeza, evaluando la petición. Tras un breve silencio, respondió. Claro, señorita. Solo dígame cuándo y la acompañaré. Laura le sonrió con suavidad. ¿Le parece si vamos ahora mismo? No quisiera ocupar mucho de su tiempo. Matilde asintió y las dos salieron del despacho. Por el pasillo, Laura mantuvo la calma y fingió curiosidad profesional. Al llegar al estudio secreto, ambos abrieron la puerta y Laura fingió asombro ante la pila de planos y papeles antiguos. Matilde buscó la caja fuerte empotrada en la pared, introdujo la llave y la giró sin mostrar inquietud aparente. Al abrirse, reveló un cuaderno de tapas negras, un teléfono antiguo de disco y un pequeño sobrelacrado. Mientras Matilde anotaba en una libreta unos números, Laura aprovechó para hojear con disimulo el cuaderno. Vio apuntes sobre pagos pendientes, nombres ilegibles y la fecha límite anotada con tinta roja, 31 de mayo. El sobre, idéntico a los que había encontrado, parecía contener órdenes de un tercero. En ese instante Matilde se volvió. ¿Puedo ayudarle en algo más, señorita Vega? Laura cerró el cuaderno y lo devolvió con cuidado. No, Matilde. Muchas gracias por su colaboración. Seré muy discreta con esto. Matilde asintió y, tras asegurarse de cerrar la caja fuerte, la acompañó de vuelta al solarium. Laura llevó consigo el cuaderno oculto bajo su chaqueta, sabiendo que aquel hallazgo sería clave para desactivar el chantaje. A media mañana, don Juan recibió la llamada de don Alonso. Tras conversar en el despacho contiguo, salió con el semblante más relajado y dijo: «Tenemos una orden judicial preliminar para inspeccionar las cuentas de la mansión y comprobar cualquier irregularidad. La presentaré esta tarde en el juzgado de Sevilla. Eso nos dará margen para negociar con nuestros chantajistas con respaldo legal». Laura sintió un alivio parcial. El entorno legal empezaba a respaldar su estrategia. Sin perder un minuto, regresó a su habitación para anotar en su cuaderno todos los detalles del cuaderno negro. Mientras redactaba, sintió una punzada de culpa. Temía que la tensión afectara a Mateo. Por eso preparó un plan paralelo. Seguiría dedicando las tardes a sus dibujos y música para que el niño no percibiera la gravedad de la situación. A la hora de la siesta, Laura encontró a Mateo dormido en el sofá del solarium, la mano apoyada sobre un cuaderno con castillos. La cubrió con un chal ligero y cerró las cortinas para que descansara sin calor. Luego, en silencio, preparó una merienda de galletas de avena y leche caliente y se sentó junto al piano, repasando mentalmente cada paso de la estrategia. Al caer la tarde, la señora Carmen llegó para la segunda clase de piano semanal. Laura agradeció su puntualidad y ayudó a acomodar el teclado. Mientras Carmen explicaba cómo colocar los dedos, Laura tendía las planillas con calma y se aseguraba de que el ambiente fuera relajado. Cada nota correcta de Mateo era celebrada con un aplauso, y la niña comenzó a tararear una melodía infantil sin que nadie se lo pidiera. Laura sonrió. La música volvía a dibujar alegría en el rostro del niño. Al anochecer, don Juan convocó una reunión breve en el despacho. Laura y él revisaron el cuaderno negro y lo compararon con los términos de la orden judicial. Con prueba escrita de la extorsión y respaldo legal, se prepararon para confrontar a Matilde. Sin embargo, antes de actuar, don Juan insistió en proteger a su familia. «Mañana pondremos a salvo a Mateo y a doña Matilde. Luego reclamaremos responsabilidad a quien corresponda». Laura asintió, convencida de que el siguiente paso debía ser cuidadoso. Aquella noche, mientras las luces de la mansión se apagaban gradualmente y solo quedaban encendidos algunos faroles en los corredores, Laura regresó a su habitación con el corazón acelerado. El cuaderno negro y la orden judicial descansaban sobre su escritorio.
Desde la ventana, vio la luna reflejarse en el Mediterráneo, y pensó que, a pesar del miedo y la incertidumbre, habían dado un paso decisivo. Ahora el chantaje no solo era un rumor, sino un delito documentado. Con renovada esperanza, apagó la luz y se preparó para el amanecer que traería la última etapa de su misión: liberar a la familia Ramírez de las sombras del pasado. En la quinta jornada, Laura Vega despertó con la luz del amanecer colándose por las rendijas de las persianas. Tras vestirse con rapidez, bajó al solarium, donde encontró a don Juan Ramírez revisando unas carpetas sobre la mesa de desayuno. Él alzó la vista y, sin rodeos, le entregó una copia de la orden judicial definitiva, con sello del juzgado de Sevilla. «Hoy comenzamos a ejecutar el plan», dijo don Juan. «Matilde debe saber que la extorsión ha quedado anulada por mandato judicial. La citaré inmediatamente para entregarle la notificación y garantizar su cooperación». Laura asintió y fue a buscar a Matilde, quien los esperaba en el vestíbulo con su habitual compostura impasible. Al verlas llegar, frunció el ceño. «Buenas. ¿Me necesitan?». Don Juan la observó con solemnidad y le tendió el papel. «Por orden del juez, debe acudir al Banco Central esta mañana para revisar y retirar todos los documentos y objetos personales que tiene bajo custodia. Cualquier demora tendrá consecuencias legales». Matilde palideció, pero recordó la promesa que doña Carmen le había hecho de proteger a Mateo. Con mano temblorosa, tomó el documento y musitó. «Entendido. Los acompañaré ahora mismo». Los tres atravesaron el corredor hasta el despacho secreto donde reposaba la caja fuerte que habían descubierto. Matilde, con gesto apremiado, introdujo la llave y abrió la puerta. Recreada la escena de días atrás, Laura se apresuró a extraer el cuaderno negro y el sobrelacrado, mientras don Juan registraba cada paso con su teléfono, haciendo vídeos como prueba. Con los documentos en manos de don Juan y la orden judicial en la otra, Matilde guardó silencio. Cuando cerró la caja fuerte, él la calmó. «Nada de esto será público. Si colabora, usted también quedará exonerada». Ella asintió y, retirándose, añadió sin mirarlos: «Solo quiero dejar este lugar en paz». Mientras Matilde desaparecía por el corredor, Laura y don Juan se dirigieron al ala oeste, donde guardaban la segunda caja fuerte de la mansión. Con sumo cuidado, introdujeron la combinación que Matilde les había revelado bajo coerción, y recuperaron un maletín forrado en terciopelo negro. Al abrirlo, descubrieron grabaciones, contratos firmados y fotografías que demostraban múltiples irregularidades financieras. «Con esto», dijo don Juan, «podemos desmontar cualquier intento de chantaje. Nuestro abogado coordinará para presentarlo como prueba esta misma tarde». Laura sintió un suspiro de alivio. Aunque el día había arrancado tenso, cada paso los acercaba a la libertad de la familia. Sabía, sin embargo, que quedaban asuntos por resolver y no se permitiría bajar la guardia. A media mañana, doña Carmen llegó con su maletín de partituras y se sorprendió al ver a Laura y a don Juan trabajando en un plano desplegado. «Pensé que tendrían ya todo bajo control», comentó. «¿Puedo echar una mano?». «Gracias, Carmen, pero esto es asunto confidencial», respondió don Juan. «En su lugar, le pido que consuele a Mateo. Prepárele un estudio de piano alternativo en la biblioteca para que practique sin interrupciones». Carmen sonrió y asintió. Mientras tanto, Laura aprovechó un breve descanso para recoger el cuaderno de recuerdos de Mateo, corregir algunas ilustraciones y anotar en un rincón el nuevo plan de evacuación. Habían acordado que, cuando todo estuviera listo, enviarían al niño y a la tutora a la villa costera bajo escolta, lejos de la mansión. Al mediodía, con la evidencia a salvo y el respaldo legal asegurado, Laura volvió al solarium para merendar junto a Mateo. Él la recibió con una carcajada al ver la bandeja de té con galletas. «¿Vamos a ir a la playa hoy?», preguntó él, esperando una excursión. «No hoy, cariño», respondió Laura con suavidad, «pero pronto. Primero debemos dejar todo en orden aquí». Mateo frunció el ceño, pero aceptó un trozo de galleta.
Laura aprovechó para contarle un cuento breve sobre un caballero y su amigo dragón. Tejió la historia con detalles de sus propios dibujos y lo vio sonreír de nuevo. Allí, entre cucharadas y risas, entendió que su prioridad era proteger la inocencia del niño, y el resto podía esperar. Al caer la tarde, Matilde regresó al despacho con la confirmación de la operación bancaria. Todos los documentos habían sido retirados y sellados bajo custodia legal. Don Juan limpió la frente. Hemos ganado tiempo. Ahora coordinaremos el traslado de Mateo y de Carmen a la villa. Laura asintió, consciente de que aún quedaban horas de trabajo por delante, pero satisfecha por la unión mostrada aquel día entre la familia y el equipo. Mientras el sol se hundía tras el Mediterráneo, supo que, sin importar las sombras del pasado, la esperanza había encontrado un resquicio para florecer. En la sexta jornada, tras la operación exitosa de rescate de documentos y la evacuación segura de Mateo y la señora Carmen hacia la villa costera bajo la custodia discreta de 2 escoltas de confianza, Laura Vega regresó a la mansión Ramírez con el corazón dividido entre el alivio de haber protegido al niño y la preocupación por el futuro inmediato del resto de la familia y de ella misma. Había acordado con don Juan que esa mañana se dedicaría a supervisar los últimos detalles de la mudanza de la servidumbre leal, y al mismo tiempo, investigaría los orígenes del chantaje que había sacudido los cimientos de la casa. Al entrar por la puerta principal, Laura sintió un silencio inusual. Los pasillos lucían vacíos, las antorchas del vestíbulo estaban apagadas y solo el crepitar de las olas lejanas se colaba como un susurro por las rendijas de las ventanas. Llevaba consigo el cuaderno negro y la carpeta legal, y cada paso la acercaba a un encuentro decisivo con doña Matilde. La encontró en la cocina antigua, junto al horno de leña, preparando un guiso de hierbas aromáticas con manos firmes y mirada fija en el fuego. Al verla entrar, Matilde desvió la olla del calor y la recibió con una mezcla de cortesía y tensión. «Buenos días, señorita Vega», saludó Matilde. «¿Desea algo de desayuno antes de comenzar?» Laura se aproximó y dejó la carpeta sobre la mesa de mármol. «Matilde», comenzó ella sin aliento, «necesito tu testimonio completo sobre la cadena de hechos que te llevó a cooperar con esa persona anónima. Tu versión nos ayudará a cerrar el caso de una vez por todas». Matilde apoyó las manos en la mesa y cerró los ojos un instante, recordando noches interminables de amenazas y miedo. Luego, con voz firme pero cargada de emoción, relató cómo había sido coaccionada por una vieja amistad de juventud que reapareció en su vida e impidió que pudiera escapar de aquel pasado turbio. Desveló que, antes de ejercer como ama de llaves, había trabajado para la empresa local de su difunto esposo y que, de manera involuntaria, tuvo acceso a contratos y cuentas bancarias que revelaban sobreprecios en obras públicas financiadas con fondos de la familia Ramírez. «Fue una pesadilla», exclamó Matilde. «Diego Morales era mi amigo y me amenazó con exponer todo si no le ayudaba». Al oír ese nombre, Laura sintió un escalofrío. Morales era un personaje con amplias conexiones políticas, implicado en varios escándalos de corrupción que habían ido desapareciendo de los titulares. Matilde, consciente del peligro, confesó que su temor no era solo por ella, sino también por la seguridad de Mateo y de la señora Carmen. Laura tomó aire y, con decisión, le propuso un pacto. «Si me acompañas a reunirme con don Juan y entregas tu declaración en presencia de nuestro abogado, garantizo que tu colaboración quedará protegida por el secreto profesional, y tu vida, y la de los que amas, quedarán blindadas legalmente». Matilde asintió, aliviada pero aún con el ceño fruncido ante la magnitud de lo sucedido. Ambas salieron a paso veloz hacia el despacho, donde don Juan estaba revisando los planos de la casa antigua para asignar nuevas funciones al personal que quedaba. «Matilde, confío en que tu declaración nos permita cerrar este capítulo y perseguir penalmente a Diego Morales y sus cómplices», dijo don Juan, levantando la vista y respirando profundamente. «A partir de hoy, tus esfuerzos serán valorados y recompensados». Matilde inclinó la cabeza y se enjugó una lágrima furtiva. En ese instante, la alarma silenciosa se activó. El sistema de seguridad detectó un movimiento en el ala norte, donde reposaban las obras de arte y los objetos de mayor valor. Laura y don Juan intercambiaron una mirada con Matilde,
y al unísono, corrieron hacia la galería. Al llegar, comprobaron que una vitrina estaba abierta y vacía. Faltaba la miniatura de esmalte que perteneció a la matriarca de la familia. Entre los fragmentos de cristal sobre la alfombra, encontraron guiños de luz que demostraban la presencia reciente de una tercera persona. «Alguien más jugaba sus cartas en esta partida», murmuró don Juan, apretando la mandíbula. Laura sacó su teléfono y envió una orden al equipo de escoltas en la villa costera. «Mantengan protegidos a Mateo y a Carmen. Reforzad la vigilancia. Vuelvo enseguida». Con el corazón en un puño, regresó al despacho, donde Rodrigo, el jefe de seguridad personal de la familia, ya esperaba con el dispositivo de rastreo activado. Rodrigo explicó que los escoltas confirmaron la llegada de 2 vehículos sospechosos al puerto privado esa misma madrugada, y que el dron de vigilancia doméstica había grabado la silueta de un intruso encapuchado retirando la vitrina con la miniatura. La revelación retumbó en la estancia. El chantaje no había terminado. Se había complicado con un nuevo robo selectivo. Con la carpeta del jefe de escoltas y la declaración de Matilde en mano, Laura y don Juan planificaron el siguiente movimiento. Envolverían al intruso en una red de vigilancia minuciosa, recurrirían a la policía local y forjarían una trampa para capturar a los culpables. Mientras el sol se ponía tras las colinas, y la mansión Ramírez se teñía de oro y escarlata, Laura sintió que la misión había escalado en gravedad. No se trataba solo de sanar un corazón infantil o de cerrar un chantaje. Ahora luchaban contra una conspiración que amenazaba la integridad de toda la familia Ramírez. Con la mirada firme y la determinación intacta, se preparó para la noche de patrullas y estrategias que se avecinaba, sabiendo que, en la oscuridad, se decidiría el destino de quienes había jurado proteger. En la 7ª jornada, Laura Vega llegó a la mansión Ramírez antes del amanecer, decidida a ejecutar la fase más delicada del plan: tender una trampa al intruso que robó la miniatura y, de paso, recabar pruebas que permitieran desenmascarar a Diego Morales y sus cómplices. Junto a don Juan y Rodrigo, el jefe de seguridad, organizó un operativo con cámara oculta, sensores de movimiento y patrullas discretas en el ala norte, donde se hallaba la galería de arte. Mientras los albañiles de confianza reforzaban las ventanas y aseguraban los paneles deslizantes, Laura preparó una carta de invitación dirigida a Matilde, pidiéndole su presencia esa noche, bajo el pretexto de revisar un nuevo inventario de piezas familiares. La misiva, redactada con cortesía, incluía un fragmento falso de rumor sobre la intención de don Juan de restaurar el ala antigua y requería su asesoría experta. Matilde, aún con remordimientos, recibió la invitación sin sospechar el trasfondo de vigilancia. A media tarde, Laura degustó un té con menta junto al fuego crepitante, repasando el guión de su rol. Debía preservar la compostura, agradecer la ayuda de Matilde, cuando ella se detuviera ante la vitrina que contenía la restaurada miniatura, colocada de nuevo con sumo cuidado, activar la señal que Rodrigo había escondido bajo una alfombra. Luego, los escoltas entrarían y detendrían al intruso al momento de su llegada. Llegada la noche, la mansión lucía un silencio expectante. Los pasillos apenas iluminados dejaban entrever muebles orgullosos y cuadros que guardaban secretos familiares. Laura ascendió al ala norte acompañada de Matilde, mientras don Juan esperaba en la penumbra del salón de galerías, y Rodrigo se situó detrás de un biombo con el arma de señal lista. Mateo y la señora Carmen se habían quedado en la villa, bajo tutela médica y musical. «Bienvenida, Matilde», saludó Laura con voz suave. «Gracias por venir tan tarde. Don Juan ha solicitado tu experiencia para evaluar la estabilidad de la vitrina tras las recientes restauraciones». Matilde asintió, con el semblante aún tenso, y avanzó hacia la vitrina central donde reposaba la miniatura de esmalte, ahora protegida tras un cristal reforzado. Rodrigo, desde su escondite, activó discretamente el sensor de presión bajo la peana. «Ha quedado impecable», comentó Matilde, examinando los bordes con una lupa prestada. «Creo que resistirá el paso de los años». Laura esperó el momento justo, luego susurró: «¿Podrías ajustar un poco la iluminación? Me gustaría ver mejor los detalles». Matilde pulsó un mando oculto, y una suave luz cenital iluminó la vitrina con precisión.
Entonces Rodrigo salió de su escondite con rapidez y cerró la puerta del salón con llave detrás de él, revelando su presencia. «¡Alto!», ordenó Rodrigo con firmeza. «Está detenida por orden judicial». Matilde dio un paso atrás, con la lupa en una mano y la respiración agitada. Entonces aparecieron don Juan y dos escoltas, iluminando la escena con linternas tácticas. Laura se colocó a un lado, calma y serena, mientras leyó en voz alta la orden de aprehensión contra Diego Morales y sus cómplices, detallando sus acusaciones de extorsión y robo. «Esta vitrina ha sido objeto de un delito», declaró, «y usted, Matilde, figura como cooperadora forzada. Sin embargo, ha colaborado con la justicia, por lo que se le exime de cargo siempre que aporte toda la información que posea». Las escoltas esposaron a Matilde solo como trámite simbólico, pues Rodrigo ya había desmontado la caja fuerte y recogido el cuaderno negro con pruebas. Mientras la conducían al despacho para tomarle declaración formal en presencia del abogado Alonso, don Juan se acercó y le susurró al oído: «Gracias por tu valentía. Te protegeremos». Matilde, con lágrimas en los ojos, asintió. Laura, aliviada de ver concluida esa etapa, respiró con fuerza. Sin embargo, el rostro de don Juan mostraba que el verdadero reto apenas comenzaba. La policía local debía atrapar a Morales antes de que huyera hacia territorios inalcanzables. En los días siguientes, la mansión vivió jornadas de tránsito. Policías, abogados y agentes de seguridad se relevaban para custodiar documentos y preparar la extradición. Laura, por su parte, redobló esfuerzos por mantener la rutina de Mateo intacta. Organizó clases de dibujo, paseos al jardín de naranjos y le regaló un cuaderno nuevo donde podía plasmar sus emociones. El niño, ajeno a las escenas de detención y a las conversaciones en voz baja, recobró el brillo en sus ojos y volvió a tararear melodías sencillas al piano. Aquella noche, mientras la familia se reunía en el salón principal para brindar por la liberación de su hogar, Laura observó a Matilde, a quien ya consideraba amiga y aliada, y supo que la confianza recuperada era más valiosa que cualquier tesoro material. Aún así, el eco de los pasos de Rodrigo, patrullando los corredores, le recordó que la mansión Ramírez seguía en guardia, pues, quién sabía si algún otro adversario acechaba en las sombras. Con la mirada fija en el cuadro ancestral que presidía el salón, Laura se permitió un momento de satisfacción y se preparó para la séptima noche en vela, porque en aquel lugar, la paz era un regalo que debía ganarse cada día. En el amanecer del octavo día, Laura Vega y don Juan Ramírez se reunieron en secreto con el inspector Carmen Vargas en una sala contigua al despacho principal. Sobre la mesa, desplegaron un mapa de carreteras que conectaba la costa con Córdoba, donde se encontraba la antigua finca de los Morales, un lugar olvidado por el tiempo y perfecto para tender una emboscada. La policía ya registró los accesos y colocó puntos de vigilancia. Los escoltas de confianza se encargarían del perímetro. La estrategia quedó planteada en 3 fases. 1. Cebo telefónico. 2. Despliegue táctico y 3. Arresto simultáneo. ¿Sería efectivo el plan? Laura tomó el teléfono de la villa costera y marcó el número que había logrado obtener de Matilde. Al otro lado, la voz áspera de un interlocutor desconocido respondió con impaciencia. ¿Con quién hablo? Soy Matilde, dijo Laura manteniendo la voz temblorosa. Diego Morales quiere hablar con don Juan sin intermediarios. Le aseguro que tiene mi palabra de que nadie más sabrá de esta reunión. Poco después, don Juan recibió la llamada en su despacho. Estoy dispuesto a negociar. Díganme hora y lugar. Con esa confirmación, Laura sintió que el cebo había funcionado. Don Juan coordinó con Vargas la ubicación, una vieja bodega abandonada en el kilómetro 45 de la A45, entre olivares y montes secos. Allí atracan pocas patrullas y los drones de seguridad perimetral cumplirían su función. Al caer la tardía tarde, Laura y Rodrigo, el jefe de seguridad, acompañaron a don Juan y al inspector en 2 vehículos discretos. El sol abrasaba los muros de piedra de la bodega, y el aire olía a tomillo. Mientras los escoltas rodeaban el lugar, los 3 se adentraron en el patio interior, donde un Ford Focus gris les esperaba junto a una mesa sucia y 3 sillas oxidadas.
La tensión se palpaba. Un silencio incómodo precedió la aparición de un todoterreno negro que se detuvo al fin frente a ellos. De aquel vehículo descendió Diego Morales, acompañado por dos tipos fornidos con gafas de sol. Morales caminó erguido, elegante a pesar del polvo del camino, y sonrió con suficiencia. «Don Juan, qué gusto verle, y a su nueva colaboradora, Matilde. Tengo información comprometedora, pero requiero garantías». Don Juan respiró hondo y contestó con voz firme: «Aquí no hay más garantías que la justicia. Estamos dispuestos a escuchar, pero acompañado por el inspector Vargas y abogados presentes». En ese instante, Laura presionó el botón bajo la mesa, activando las cámaras ocultas y enviando señal a los escoltas apostados en los accesos. Los focos de sus linternas se encendieron al unísono, y los uniformados irrumpieron desde las sombras. «Al suelo», ordenó Vargas. «Queda detenido por extorsión, chantaje y robo». Morales reaccionó con un grito de ira, intentando huir entre los escoltas, pero Rodrigo bloqueó su avance con determinación. Los tres hombres intentaron resistirse, pero la coordinación policial fue impecable. Esposados y custodiados, los llevaron al interior de la bodega, donde el inspector Vargas leyó la orden de arresto ante testigos y cámaras. Morales, abatido, murmuró: «No entenderán. Yo solo protegía mi futuro». Don Juan se acercó y lo miró a los ojos. «Tu futuro lo destruías al chantajear a quienes te dieron cobijo». Cuando los vehículos policiales partieron con los detenidos rumbo a Sevilla, Laura y don Juan se quedaron en el patio con Vargas. «Ha sido un éxito», dijo ella exhalando alivio. «Gracias a la colaboración de Matilde y tu orden judicial, ahora no queda escapatoria». «Efectivamente», respondió el inspector. «El caso Morales caerá con todo su peso. Habrá juicios, pruebas audiovisuales y testimonios incriminatorios. Felicidades, señorita Vega, su papel fue clave». Los escoltas regresaron para escoltarlos de vuelta a la mansión. A lo lejos, el crepitar del viento en los olivos acompañó su regreso. Cuando atravesaron el umbral del vestíbulo, don Juan colocó una mano en el hombro de Laura y pronunció con voz suave: «Has salvado a mi familia. No sé cómo agradecerte». Ella sonrió, con el corazón henchido de satisfacción. «Solo espero que ahora Mateo y todos aquí puedan vivir sin miedo». Mientras se dirigían al solarium, Laura pensó en el niño, en la señora Carmen y en la paz que comenzaba a reinar en la mansión Ramírez. Aún quedaban retos legales, audiencias y reparaciones por hacer, pero aquella noche supo que el chantaje había terminado para siempre. Y al fin, tras 8 jornadas de intriga, descubrimientos y valentía, se permitió vislumbrar un futuro donde la esperanza brillara más fuerte que cualquier sombra del pasado. En la mañana del 9º día, Laura Vega se levantó con el alba y salió sigilosamente de la mansión Ramírez, recorriendo los pasillos con paso firme y resguardando el cuaderno negro entre las manos. Había llegado el momento de trasladar a Mateo y a la señora Carmen a la villa costera que don Juan había adquirido para emergencias, una casa blanca sobre un acantilado de la Costa del Sol, protegida por acacias y muros de piedra, fuera del alcance de miradas indiscretas. Con Rodrigo, el jefe de seguridad, y 2 escoltas de confianza, organizó un convoy discreto. 2 SUV negras con cristales tintados partirían a las 8 en punto. A esa hora, Laura encontró a Mateo en el solarium, compenetrado con el piano, tarareando la melodía de Para Elisa con voz infantil. Al verla entrar, interrumpió su práctica y corrió a abrazarla. La señora Carmen, sentada en un rincón, sonrió con ternura: «Todos listos para la aventura, cariño». Mateo asintió con entusiasmo y Laura, agachándose a su altura, le explicó: «Hoy vamos a una casa junto al mar. Allí tendrás clase de pintura con una profesora nueva». El niño soltó una carcajada de alegría y recogió su mochila con prisa. Los escoltas ayudaron a subir el equipaje al maletero de los vehículos y todos se despidieron de don Juan y de Matilde en el vestíbulo del caserón. «Cuídense mucho», dijo don Juan, con voz emocionada. «En cuanto todo esté seguro aquí, llegaré a visitarlos».
No se preocupe, señor, respondió Carmen. Mateo estará en buenas manos y su hogar estará protegido. El convoy avanzó por la carretera costera, serpenteando entre acantilados y pinares. El viento salino chocaba contra las ventanillas y levantaba la brisa que enfriaba el interior de los automóviles. Laura se sentó junto a Mateo en el asiento trasero, sosteniéndole la mano, mientras Carmen le mostraba un cuaderno de bocetos y acuarelas. «Te enseñaré a pintar olas y gaviotas», prometió la tutora musical convertida en maestra de arte improvisada. Mateo sonrió y se inclinó sobre el cuaderno, listo para su primer apunte marinero. Cuando llegaron a la villa, la expectativa dio paso a la calma. El sonido de las olas golpeando las rocas, el canto lejano de las gaviotas y el aroma de la sal impregnaron cada rincón. Rodrigo se encargó de activar la alarma perimetral y revisar los accesos, mientras Laura y Carmen acomodaban a Mateo en una habitación luminosa con vistas al mar. Al despedirse, Laura besó al niño en la frente y afirmó con ternura: «Estaré de vuelta antes de que te des cuenta, campeón». Mateo le contestó con un beso en la mejilla y la promesa de un dibujo nuevo. Sin perder ni un segundo más, Laura se despidió de la escena costera y regresó a la mansión con Rodrigo y 2 escoltas. Don Juan la esperaba en el despacho, revisando los planos de seguridad actualizados. «La villa está blindada y su itinerario no será detectado», explicó Rodrigo. «Ahora toca cerrar los últimos flancos aquí». Laura asintió y se dirigió al ala este, donde los cuadros y muebles restaurados lucían impecables bajo la luz tenue de las lámparas. De pronto, sonó una alarma discreta. Un sensor de movimiento en la antigua bodega de vino había detectado ruido. Laura y Rodrigo corrieron por un corredor largo hasta la reja que protegía los barriles centenarios y las cajas de botellas raras. Al remover un tonel, descubrieron a un hombre encapuchado que intentaba forzar un candado con una herramienta. Rodrigo, sin dudar, apuntó su linterna al rostro del intruso y gritó: «¡Alto ahí! ¡Suelte eso!». El desconocido se sobresaltó, soltó la llave inglesa y levantó las manos. Laura avanzó con cautela. «¿Quién es usted y qué busca en este ala?». El intruso, con voz temblorosa, respondió: «Me enviaron a recuperar documentos que yo mismo enterré aquí antes de huir. Y diablos, creí que esa caja fuerte había caído en manos de Morales, pero veo que no era así». El nombre resonó en la galería subterránea. Alguien que había colaborado con el chantajista intentando rescatar pruebas incriminatorias para su propio beneficio. Rodrigo esposó al hombre de inmediato y le pidió que explicara lo ocurrido. Con la mirada agotada, el intruso se desmoronó y confesó que, arrepentido, había escondido en la bodega unos discos duros con grabaciones que Diego Morales no quiso divulgar. «Con ellos», dijo con voz rota, «podría probar la participación de otros políticos en el escándalo. Pero Morales me cortó el paso y me amenazó». Laura cambió de estrategia. «Inspector Vargas», dijo por teléfono, «acuda urgentemente a la mansión. Tengo a un testigo dispuesto a declarar». En minutos, el inspector apareció escoltado por guardias judiciales, tomó declaración al intruso y confiscó los discos duros. La tensión disminuyó. Otro eslabón de la conspiración se había roto. Con los discos y el cuaderno negro, don Alonso, el abogado, redactó las nuevas solicitudes de citación y órdenes de investigación. Laura, agotada pero satisfecha, recorrió un último chequeo visual por la bodega y selló las puertas con cinta oficial. Cuando regresó al despacho, encontró a don Juan y a Rodrigo revisando los resultados. «Hemos desarticulado la red completa», dijo el inspector Vargas. «Ahora toca comenzar detenciones en cadena». «Gracias a todos», respondió don Juan. «Laura, ha sido incansable». Ella asintió, con el pulgar marcando un punto orgulloso en su cuaderno. Capítulo 9 completado. Caminó hasta el salón principal, donde las luces del atardecer se colaban por los cortinajes. A lo lejos, imaginó a Mateo pintando el horizonte con Carmen y supo que nada de aquello habría sido posible sin el valor y la empatía que la habían guiado.
Quedaba solo la última jornada: devolver la paz definitiva a la familia Ramírez. Con la mirada fija en un retrato ancestral, Laura se preparó para la 10ª y última fase de aquella intensa aventura. En la 9ª jornada, la mansión Ramírez despertó con un silencio casi reverencial. Tras la tormenta de chantajes, robos y detenciones, la rutina comenzaba a fluir de nuevo. Laura Vega llegó antes del amanecer para supervisar las últimas reparaciones. Ventanas reforzadas, pasillos reordenados y cuadros reinstalados en las galerías. Al cruzar el vestíbulo, la calidez de las lámparas suavizaba el eco de las pisadas en el mármol. Era como si la casa misma agradeciera la llegada de la calma. Don Juan la esperaba junto al piano de cola, afinando las cuerdas con esmero. Al verla entrar, alzó la vista y esbozó una sonrisa cansada. «Hoy abriremos las puertas a la esperanza», anunció. «He invitado a antiguos amigos y colaboradores para dar un paso formal, reinaugurar la biblioteca y el salón de música. Será una pequeña ceremonia de reconciliación». Laura asintió. En su cuaderno anotó los detalles: colocación de sillas, ubicación de trofeos familiares y la bienvenida que dirigirá don Juan. Entonces, le advirtió: «No olvide incluir un agradecimiento a Matilde. Sin su valor, nada de esto habría sido posible». A media mañana, llegaron los invitados al gran portón. La señora Carmen, con Mateo de la mano, luciendo un cuaderno lleno de dibujos marinos. El inspector Vargas, con su placa bien visible. Doña Carmen, la cocinera y varios artesanos que habían restaurado los techos pintados. Todos se reunieron en la biblioteca, cuyas estanterías recuperadas se alzaban rebosantes de tomos antiguos y nuevos donativos. Don Juan inició el acto con voz firme. «Hoy, esta casa deja atrás sus sombras y abre sus puertas al futuro. Celebramos la amistad, la música y el arte que curan cualquier herida. Gracias a Laura Vega, nuestra niñera y guardiana de la esperanza, la familia Ramírez ha reencontrado su paz. Bienvenidos». Una ovación estalló, y Laura sintió un nudo de emoción. Al final, Matilde, visiblemente conmovida, dirigió unas palabras sinceras. «Nunca imaginé poder volver a brindar con ustedes. Este hogar es ahora también el mío». Más tarde, en el salón de música, la señora Carmen presentó a Mateo, quien, con timidez, tocó las primeras notas de una serenata sencilla. Cada acorde resonó como un aplauso a la reconstrucción. Laura aplaudió con entusiasmo, y don Juan, con lágrimas en los ojos, abrazó a su hijo. Después, paseando por el jardín donde los naranjos florecían, Laura se topó con Rodrigo junto a una estatua restaurada. «Hemos completado la patrulla de seguridad interior», informó él. «No hay más amenazas detectadas. Solo queda proteger lo construido». Ella sonrió y, con los ojos fijos en el horizonte, reflexionó: ¿qué queda por descubrir en esas sombras que habitaron la mansión? Fue entonces cuando don Alonso, el abogado, se acercó con un sobre lacrado en la mano. «Esto llegó esta mañana, sin remitente», dijo. «Parece una carta de la fundadora de la familia, la matriarca doña Isabel». Curiosa, Laura rompió el sello y leyó en voz alta: «Quien restituya el legado de amor y justicia, recibirá mi última bendición. Isabel Ramírez». El mensaje apuntaba a un compartimento secreto en el sótano, una caja de caoba con el escudo familiar, sellada con cera roja. Tras bajar las escaleras, hallaron la caja tal como describía la misiva. Al abrirla, descubrieron antiguos planos de la finca Morales transformados en proyecto de una biblioteca pública, además de un documento que creaba una fundación educativa en el pueblo vecino. Era el testamento de doña Isabel. Su legado de filantropía debía cumplirse ahora. Emocionados, Laura y don Juan sellaron un pacto. Utilizarían la fundación para ayudar a familias afectadas por la corrupción, transfiriendo parte de la herencia familiar a becas escolares y reconstrucción de espacios culturales. Cuando regresaron al jardín, vieron a Mateo y a la señora Carmen pintando la fachada con motivos de la escuela que proyectaban erigir. El niño alzó la mirada y gritó: «Mira, Laura, nuestra casa ahora es una obra de arte para todos».
Ella sonrió con lágrimas en los ojos y pensó, todo ha valido la pena. Desde la glorieta del mirador, donde el Mediterráneo brillaba al sol, don Juan se adelantó para abrazarla con gratitud. Gracias por tu entrega, Laura. Has hecho más que un trabajo, has dejado tu huella eterna. Y así, en la penumbra dorada del ocaso, con la brisa marina acariciando las columnas de mármol, Laura contempló la mansión Ramírez en su nueva aurora. Un hogar reconstruido, un legado renacido y un futuro abierto a todos. Así culmina el penúltimo capítulo de esta historia de coraje, lealtad y esperanza.